Bendiciones, amados hermanos. Un día más, un propósito más, una palabra más, fresca, agradable, oportuna, de acuerdo al plan del Señor. Y hemos venido en esta reflexión que el Señor trae al empoderarnos, al hablar sobre nuestra área de influencia. Y de ahí que al meditar cuál es la palabra que el Señor trae para nosotros, previa al estudio que estamos llevando de Entendidos en los Tiempos, bueno, el Señor me motiva a que busquemos Primera de Pedro 2 para leer. Ponemos este tiempo, Señor Jesús, en tus manos. Gracias porque es tu voz la que nos está hablando. Gracias porque nuestros oídos están atentos a escucharte. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. En ti no hay disolución, en ti hay vida eterna. Somos tus hijos, estamos por amor a ti aquí. Bendícenos, háblanos, fortalécenos. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Les envío un abrazo, bendiciones para usted, para su familia. Sé que más de uno se reúnen en los hogares para escuchar la impartición. Y qué bueno también que usted sienta la libertad de compartir estos videos con otras personas, pues la finalidad es la que tiene la palabra de nuestro ministerio, Oseas 6:3. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Es importantísimo profundizar en Él. Y bueno, entrando en el tema que nos corresponde en este momento, Primera de Pedro 2, leeré 2, verso 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¡Qué palabra! ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho, hemos hecho alusión a esta palabra? Y esta es la que el Señor nos está diciendo. Es un asunto de tema de identidad. Que usted y yo nos detengamos y pensemos, ¿quiénes somos? Y cuando estamos en esa meditación, y hoy en este momento, el Espíritu Santo está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estos versículos, antes de analizarlos más profundamente, quiero traer a cuentas que Pedro resaltó para todos aquellos que creen en Cristo, ese valor que Él nos da. Y para los que no creen en Cristo, para los que son piedra de tropiezo, que son desobedientes, no pueden disfrutar de esta palabra de bendición. Y Pablo está haciendo esa referencia, ese contraste de los que son hijos de obediencia y de los que son hijos de desobediencia. De acuerdo a estos versículos 9 y 10, pues nos está hablando a los que somos obedientes al Señor. Y formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa piedra viva. Nosotros los que nos esforzamos, los que abrazamos, los que atesoramos la vida eterna, hallamos como valioso ese llamado que nos hizo Dios, esa muerte en la cruz, ese precio de sangre que se pagó por nuestra libertad. En otro momento tal vez pensamos que no valíamos nada, que no éramos nadie, que pasábamos por desapercibidos, mas sin embargo, hoy el Señor te está diciendo y me está diciendo, eres parte del grupo más valioso del mundo. ¿De quiénes? De estos que el apóstol Pedro está describiendo, pero ustedes
Quiere decir, esta definición, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, ha de ser una motivación para estar alegres, para entender que nuestra dependencia es de Dios, que Él es el que nos ha dado un lugar, que Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha posicionado, Él es el que nos ha revestido. Y estas palabras tan bonitas nos invitan, amados, a que celebremos, a que dejemos a un lado todo temor, todo pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Perdón. Y podamos más bien centrarnos en toda la connotación, en toda la importancia, en toda esta valía que el Señor nos está haciendo, nos está resaltando, nos está levantando, nos está diciendo, son importantes para mí, son importantes y me pertenecen. Y nosotros hemos de dar esa importancia al ser parte de la familia de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Es un privilegio que nosotros podemos sustentar y llevar mientras estamos en esta tierra. Porque no solo nos está diciendo que somos parte de la familia de Dios, sino que también nos está dando un nuevo estatus, una nueva identidad, un lugar de preferencia, un reconocimiento. Y es importante, es necesario que cada uno de nosotros, de acuerdo a esto que el Señor ha entregado, lo tengamos presente para que lo vivamos, para que lo nombremos, para que cuando vienen los ataques del enemigo nosotros podamos hacerle frente al decir, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Ese es mi lugar, eso es lo que Dios nos ha dado. Y si vemos el punto de linaje escogido, recordemos que Pedro le estaba hablando a creyentes que estaban sufriendo persecución en el exilio. Y él les está recordando cuál es su verdadera identidad. Hoy pasa lo mismo con nosotros. El Espíritu Santo, por medio de estos pasajes bíblicos, nos está recordando que tenemos un corazón nacido de nuevo dentro de la familia de Dios y que Él mismo es el que nos ha insertado en su pueblo. Él nos ha injertado en ese olivo no silvestre, sino en ese olivo cuidado. Y por eso es necesario que estemos pendientes, que tengamos presente, recordar cómo es ese linaje que tenemos. Es un linaje de fe, un linaje de la fe en Cristo, el cual sale desde Abraham, cuando el Señor le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso nosotros, hijos de Dios que hemos aceptado a Jesucristo, vamos dentro de ese grupo de personas que recibiremos esa herencia incorruptible, esa herencia inmaculada que no se marchita y que está reservada para cada uno de nosotros en el cielo. Nosotros somos un pueblo, somos personas escogidas por el Salvador. Él fue el que pagó un sacrificio en la cruz para cada uno de nosotros. Y por eso es importante que nos ejercitemos en este pensamiento de quiénes somos, de que somos parte de la familia de Dios, sin importar cuál es nuestra raza, nuestro color, nuestra nacionalidad. Hemos de entender que la obra de Cristo nos hace parte de ese linaje escogido, de ese pueblo que Él reservó para sí. Eso somos usted y yo. Y es imposible que no demos gracias y decirle, Señor, gracias por habernos adoptado en tu familia. Señor, gracias por habernos dado un lugar en tu mesa. Gracias por las bondades infinitas que recibimos de Dios Padre.
Al ser linaje escogido, no somos cualquier persona, somos escogidos, seleccionados. Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Y así como hemos leído linaje escogido, sigue la otra palabra, real sacerdocio. Dios ha abierto la entrada a su presencia por medio del sacrificio que hizo Jesús. Y nosotros, usted y yo, tenemos un pleno acceso a Él. Ya no necesitamos un sacerdote que sirva de intermediario para llevar nuestra alabanza o para entregar o recibir nuestro perdón, el cual estemos solicitando por nuestros pecados. Ya no necesitamos un mediador terrenal, amados, para estar en contacto con la palabra de Dios. Es que el Rey del universo nos ha abierto las puertas para que podamos correr hacia Él, para que nos podamos relacionar con Él, para que cuando oramos, cuando gemimos, cuando buscamos el rostro de Dios, de una vez no necesitamos intermediario, sino que recordemos que Jesús de su Espíritu ha dejado al Espíritu Santo para que Él sea el que nos sirva de apoyo, de paracleto, para que Él nos guíe en esta interacción con Él y con el Padre Celestial. O sea, aparte de que fuimos elegidos, también somos real sacerdocio. Y real sacerdocio, además de eso, nación santa. ¿Alguien ha pensado que la santidad es un estado y es un camino? Es un estado porque cuando creemos en Cristo, inmediatamente la santidad y la perfección de Cristo pasan a ser parte nuestra. El Padre nos ve como sus hijos santos, puros, así como ve a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ve por medio de la sangre de Jesucristo. Pero también somos nación santa y lo vemos como un camino. ¿Por qué? Porque no podemos, aunque no podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa, sí estamos creciendo progresivamente en santidad. Entonces es un trayecto que vamos llevando, que vamos recurriendo, que vamos progresivamente alcanzando en santidad. Y Dios escogió personas de todas formas, de todo temperamento, con todo carácter, de todo tipo, de toda raza. ¿Para qué? Para unirnos como una sola nación. O sea, usted y yo hemos de sentirnos que pertenecemos a esa misma nación. ¿A cuál? A la que ha sido apartada, a la que ha sido separada, a la que ha sido elegida por medio del amor de Dios, por medio de Jesucristo. Y si Él nos ha separado y Él nos ha apartado del mundo, nuestra manera de vivir nos ha de mantener segregados de este mundo, o sea, en una evidente santidad en la cual reflejemos el carácter de Cristo en medio de todos los que nos rodean, en medio de todas las situaciones. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor está trayendo una palabra de ánimo? ¿Se está dando cuenta cómo el Señor vuelve a hablar sobre su lealtad? Ha sido un mes en el cual hemos hablado de la lealtad de Dios, hemos orado sobre esa lealtad y cómo Él sigue demostrándola en estos momentos al decir: ustedes están caminando en un proceso de santificación, y eso hace que se moldee el carácter de ustedes y se reconozcan como pueblo de Dios. Démonos cuenta, amados, que el pecado en el pasado era dueño de nosotros y vivíamos sujetos a demandas, a placeres y a cosas que nos esclavizaban. Mas, sin embargo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar un alto precio, para pagar por nuestra libertad y así dejásemos de ser esclavos. Nosotros hemos de entender en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que somos parte del pueblo que Dios ha adquirido para sí.
Somos parte de esos hijos de Él que corremos hacia Él, hacia su voluntad en completa libertad. Por eso se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos son títulos excepcionales, son conceptos profundos, amados, en los cuales debemos de meditar. Más allá de pensar en nuestro físico, más allá de pensar en cosas de moda, de estilos, de tendencias. Hemos de manifestar nuestro día a día con la identidad que hemos adquirido en Cristo y manifestando entonces el carácter de Dios. Hoy la palabra es de motivación y es de decir que nuestra bondad, que nuestro carácter, que nuestra sumisión a Dios demuestre que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que nuestra conducta sea como un letrero gigante que anuncia al mundo que hemos sido rescatados por su misericordia y que Él es nuestro Salvador. Si nosotros vivimos conforme a eso, nos estamos dando cuenta de lo que Dios dice de nosotros. Por eso Pedro decía, pero vosotros sois, o sea, ustedes son como nosotros nos sintamos. Así nos vamos a mirar, así van a ser nuestras emociones, así va a ser nuestra confianza en Dios. Cada uno de nosotros ha de pedir ese colirio para los ojos y si no ponerse unos lentes espirituales con respecto al Evangelio para ver lo que Dios dice que somos. Posesión suya, escogidos, apartados para Él, libres para entrar a su trono. Tenemos acceso al trono de Dios y podemos correr a su presencia confiadamente y entonces podemos besarlo, abrazarlo, contemplarlo. Y esto nos anima para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Finalmente, hermanos, les quiero dejar con esa inquietud, con estas preguntas para reflexionar. ¿Cuál de esos atributos fue el que más te ha llamado la atención? Y si es así, ¿te identificas con esta gloria que el Señor te ha traído? Si no has honrado ese llamado, podemos pedirle perdón al Señor y darnos cuenta de ese lugar mesorado especial que nos ha dado. Pero y también darle gracias por su favor, porque Él ha estado con nosotros, porque no nos ha dejado, porque nos ha redimido. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos tu amor. Gracias por recordarnos, Señor, esa preferencia que has tenido por nosotros. Gracias, Señor, porque ciertamente hemos decidido vivir para ti y por ti, Señor. Y esta es una esperanza eterna que nos ha dado, Señor. Una esperanza que nos permite vivir al máximo, contar, Señor, con esa alegría, con ese gozo, con ese respaldo tuyo, de que los demás nos podrán querer o nos podrán apreciar o no, pero tú sí nos amas, tú sí nos quieres, tú sí nos aprecias. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos de esta bendición y decimos, rema nuestro espíritu, tenemos identidad del reino, somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. 8:10. Falta media hora. Y continuando entonces con la enseñanza, vamos a recordar que estamos en el capítulo 11 y que estamos estudiando sobre las esferas de influencia y que el objetivo que tiene esta enseñanza es enfatizar el impacto de los dones espirituales en las esferas de la sociedad. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el ascenso y tenemos de referencia lo que dice 2 de Corintios 10:15, que vamos a buscar. 2 de Corintios 10:15, que sé que lo hemos estado leyendo estas semanas y entonces lo tenemos como muy a flor de piel. 2 de Corintios 10:15, en el cual
el apóstol Pablo dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y esta palabra, ascenso, se produce dentro de la esfera de influencia de una persona. Por eso lo que leímos de Pablo, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Y si vemos, Pablo se jactó de sus propios logros a través de Cristo, solo de eso. O sea, él dice en Romanos 15:18, vamos a buscarlo. Romanos 15:18 nos dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Esta afirmación que nos hace el apóstol en el versículo 15 la podemos resumir en estos principios. Vamos a decir principios de un ministerio práctico. El número 1 dice: jactarse solamente del cumplimiento de la tarea divina designada. Qué importante, qué necesario que si nosotros tenemos algo de qué alardear, sea decir: cumplí con la tarea que se me ha asignado, pero no en un pensamiento de competencia y de dejar en mal a los otros, sino con una idea, con un pensamiento de Cristo pudo ser puesto en alto porque yo cumplí con la comisión, yo cumplí con la tarea que se me encomendó. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer reflexión en qué cosas se nos ha encomendado y realmente la hemos llevado a cabo? Y no solo la hemos llevado a cabo, sino que la hemos hecho con excelencia, la hemos hecho con pasión, con humildad. Entonces eso lo contamos entre los consiervos. Entonces damos testimonio a nuestros allegados y decimos: pude cumplir con esa tarea divina asignada. Y eso lo que nos llena es de gozo. Eso lo que nos llena de ¿qué es? De alegría. Entonces qué bonito cuando sí podemos decir, porque esto es un referente de anímese hermano y hermana, anímese compañero de milicia, anímese porque sí se puede salir adelante, sí se pueden cumplir las cosas. Y es cuando nos damos cuenta de esta primera parte de lo que el Señor nos hablaba, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos damos cuenta de nuestra utilidad. No nos estamos limitando nada más a esto es lo que yo creo que puedo hacer, sino esto es lo que el Padre me ha indicado hacer y creo en Él que lo voy a llevar adelante y creo en Él que lo voy a realizar y creo que soy una persona capaz. Qué lindo entonces cuando venimos a los tiempos de oración y decir: Señor, gracias porque me has respaldado, gracias porque tú me guiaste, porque previamente te pregunté, porque tú me dirigiste, porque tú me dijiste qué hacer y lo logré, lo cumplí, aquí está. Entonces, dentro de los principios de un ministerio práctico que podemos rescatar con base en lo que vemos en Pablo, es jactarse solamente del cumplimiento de la tarea divina designada. O sea, sintámonos felices, contémoslo. Y claro que tiene que haber humildad en nuestro corazón, pero yo espero que usted entienda el enfoque que yo me estoy dando a entender, el enfoque de esa alegría que produce cumplir con esa demanda que Dios nos ha dado, con esa alegría de pude ser obediente, escuché el paso a paso, seguí las reglas indicadas y lo logré. Alcancé eso que el Padre puso en mí. Es bellísimo, pienso yo, o sea, es una gran alegría. Y como segundo punto dice: no convertirse en una piedra de tropiezo para la tarea espiritual de los otros, al alardear lo que otros han hecho.
Y bueno, este es un punto muy importante porque esto trae una connotación de responsabilidad. Les cuento, cuando una persona da una palabra profética, qué importante es que si alguien más la va a compartir o la va a repetir, diga quién es la fuente, diga quién es el responsable. He tenido experiencias en las cuales he oído a una persona hablar como con un denuedo, con una facilidad sobre tal tema, adjudicándole que el Espíritu Santo le ha hablado. Y solo por cosas de que el Señor hace, ya previamente el Señor me había dado un mensaje o me había dado una lectura o me había dicho, ingresa a esta página, lee esto, para darme cuenta que lo que esa persona prácticamente con las mismas palabras estaba repitiendo, lo había tomado de un sitio web, lo había leído en otra parte. ¿Y qué grave es eso? Porque cuando una persona está dando una directriz, cuando una persona está diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, está asumiendo, ya lo hemos estudiado, un compromiso, una responsabilidad. Que pase lo que pase, si alguien necesita pedir cuentas de aquella afirmación, de aquella palabra, tiene que haber un responsable que diga yo fui el que abrí la boca, a mí fue el que habló el Señor, yo estoy diciéndolo por esto y por lo otro. Y qué difícil cuando nos convertimos o cuando la gente se convierte en piedra de tropiezo de la tarea espiritual por estar alardeando o estarse adjudicando cosas que el Señor no le dijo, no le habló, no fue un sentir, una convicción. Por eso, dentro del mundo secular, vamos a tomar esto que puede ser de ejemplo y de instrucción para nosotros. Cuando compartimos una frase, cuando estamos citando a alguien, tenemos que decir de dónde fue tomado. Por eso existen citas bibliográficas y hay de muchas formas. ¿Por qué? Para que realmente quede claro quién fue el que produjo esa palabra, quién fue el que tuvo esa idea, quién es el autor de determinado proyecto. Si esto en el mundo secular se hace, ¿en dónde vamos a quedar nosotros desde la parte espiritual? Nosotros debemos de respetar por eso las investiduras y las coberturas que el Señor da en cuanto a que hay una persona líder responsable de un ministerio y que si tiene compañía de profetas o hay profetas a cargo, puede ayudar a direccionar para entregar la palabra. Si hay una prédica, si hay una enseñanza, por eso debe ser filtrada, debe ser revisada. En ocasiones jocosamente me han dicho, deberías de poner que son derechos o opiniones, particulares o criterios dados por una persona individual y no necesariamente como ministerio sea 6.3. ¿Y por qué? Porque a veces se pierde como un poco esa orientación, ese oeste del llamado. Hay personas que rayan mucho en la legalidad, en el legalismo, otros rayan mucho en lo que son cosas de costumbres o prácticas puestas por el ser humano y no por el Espíritu Santo. Entonces esto trae golpes a veces al alma de las personas, al espíritu, porque se habla de una manera como golpear. Y ciertamente una de las pasiones que tenemos nosotros como ministerio es la que tuvo Jesucristo, el amor por las almas. Se habla, se da la palabra, pero no está contemplado el maltratar a alguien, el que la persona se sienta avasallada, se sienta humillada, avergonzada, sino es más bien reacciona, entiende, te estamos promoviendo, te estamos apoyando, te estamos indicando. Esto es lo que dice la palabra de Dios y por eso por ahí hay que ir. Y entonces, ¿qué problema? Porque en este momento se está dando mucho que la gente alardea, se abren sitios web, se abren todo tipo
de información audiovisual para hacer referencia a lo que dijo un tercero, si es que se pone ese tercero como evidencia de que él fue el que habló, y si no, se suplanta y se toma esa información y se autoacredita no siendo. Y por eso dentro del ministerio práctico que tuvo Pablo, dentro de estos principios fue no ser de piedra de tropiezo al estarse echando flores, por decirlo así, por cosas que otros han hecho y que no les ha correspondido. Y de ahí lo que yo empezaba cuando toqué este punto, la importancia de si yo hablo, si yo expreso, si yo hago, si yo construyo, si yo formo, asumir esa responsabilidad. Para que si un tercero va a hacer uso de eso que yo expresé, de eso que yo creé, de eso que yo hice, con el visto bueno y la ayuda del Señor, la persona pueda respetar ese derecho de autor, vamos a decir así. Y por eso hemos hablado de las áreas de influencia. Un ascenso es ir creciendo, es ir madurando, es ir entendiendo hasta dónde llego yo, hasta dónde llegan mis hermanos y cómo nos unimos como ministerios. Y por eso hablamos de los ministerios quíntuples y de todas las demás habilidades, dones, talentos que hay. Y entender que ¿quién es el que tiene que ser puesto en alto? Cristo. No es tanto una persona, es Cristo. Es Cristo el que tiene que ser puesto en alto. Y yo por eso decía, para fines de palabras proféticas o de enseñanzas, pues tiene que haber una responsabilidad del instrumento que fue empleado por Dios. Porque en un momento donde alguien cuestione, donde alguien pregunte, donde alguien no entiende y quiere una explicación, esa persona va a tener esa capacidad, esa investidura de parte de Dios para poder hacer esa aclaración, para poder hacer esa impartición y va a ser respaldado por el Señor y va a venir claridad para todos. De ahí que en una compañía de profetas se lleva un registro de quién dijo qué y qué fue lo que el Señor reveló. Por si hay una inquietud, quien corresponda sea el que responda, aunque eso suena en verso. Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de estos principios que tuvo el apóstol es la fidelidad a las esferas de influencia, porque esto produce crecimiento espiritual y fe en aquellos con quienes estamos comprometidos como mentores. La fidelidad no puede ser que seamos ambiguos o fluctuantes, que no me gustó ya este entorno o este escenario o esta situación, entonces Dios los acompañe, que les vaya muy bien, hasta luego. Para que haya ese ascenso, ese crecimiento, esa madurez, yo debo de ser fiel, debo de permanecer en esa esfera de influencia que Dios me ha llamado, porque eso es lo que va a producir crecimiento espiritual. ¿Para quiénes? Tanto para mí como para las demás personas que están conmigo o están trabajando conmigo. Y entonces esto hace que aumente también la fe y que nosotros, que en ese trabajo de mentoraje que estamos haciendo para que otros también se mantengan y puedan desarrollarse en el área de influencia, lo logren. Porque ciertamente está Dios y su voluntad y está el Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que el trabajo en equipo, que el acompañamiento, la palabra dice, mira cuán bueno y delicioso es en los Salmos, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, qué importante es esa coinonía, esa unidad. Entonces, para que un ministerio, un área de influencia entregada, ese manto que se nos ha dado de autoridad en un lugar, surja efecto, se pueda desarrollar, se pueda cimentar, se pueda consolidar, es necesario que haya fidelidad. Si hay
discrepancias o ruidos de comunicación entre los que están trabajando juntos. Es preciso que haya madurez. Por eso Pablo también hace un abordaje de todo el protocolo para cuando hay conflictos. ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3? No, en ningún momento dice, deje todo botado y váyase. Enójese, haga berrinche, sea inmaduro. No, dice, hablen los dos que han tenido la situación. Y si estos dos no se ponen de acuerdo, llamen unos testigos y hablen en frente de testigos. Y si esta persona no se ponen de acuerdo y es necesario, pues convoquen a toda la congregación y háganlo expresado a toda la comunidad de fe. Y si aún no se ponen de acuerdo porque la persona no se quiere sujetar, porque la persona ha actuado de mala manera o ha pecado y no se ha arrepentido o sigue motivado para estar peleando con el hermano, pues ¿qué es lo que toca? Bueno, ahí dice, déjenlo ir, déjenlo ir. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos el trabajo que el Señor nos da en el área de influencia. Tal vez hayan etapas en las que es más fácil sobrellevar el trabajo. Habrán otras que requieren realmente un desgaste, cierto, doblar rodillas, cierto tiempo y clamar al Señor por misericordia con mayor énfasis, con mayor ímpetu, o tal vez habrán otros momentos donde sean tiempos de celebración, de alegría, de triunfos, de experiencias, de testimonios por lo que Dios está haciendo. Y dentro de estas áreas de influencia, acordémonos que no estamos hablando solo de una congregación, ni estamos hablando solo de nuestro metro cuadrado, sino que estamos yendo más allá, estamos hablando en áreas que pueden ser de nuestro territorio, del país donde vivimos, en alguna localidad específica o en toda, o puede ser a nivel internacional, puede ir más allá. Y usted dice, ¿por qué este fulanito de aquí, en este país tan chiquito, le toca ir a un país grandote? Habiendo tanta gente, bueno, es que Dios hace con nosotros como Él quiere y Él estratégicamente pone el querer como el hacer en nosotros según su buena voluntad y de acuerdo a su comisión, de acuerdo a su encomiendo, de acuerdo a lo que Él ha entregado, pues cada uno de nosotros hacemos y avanzamos. Y vuelvo a leer este tercer punto, la fidelidad a las esferas de influencia produce crecimiento espiritual y fe en aquellos con quienes estamos comprometidos como mentores. Estamos dando un ejemplo a los nuevos en la fe, a los pequeños en la fe o a aquellos que ya están más grandes en la fe, pero están llevando un trabajo de formación junto con labor que están desempeñando para una finalidad, para un propósito, para un proyecto que Dios o ya les ha entregado o está por entregarles. De ahí que es importante la formación y de que es importante la sumisión, porque estamos hablando que tenemos mentoraje, tenemos responsabilidades ante otras personas. Puede que usted diga, no, yo no soy apóstol, yo no soy maestro, no soy pastor, no soy evangelista, no estoy en ninguno de los ministerios quíntuples. Bueno, pero ¿cuál es su área de influencia? ¿Cuál es el mentoraje? Es importante saber que alguien tiene los ojos puestos en usted. Y nosotros a veces vamos por la vida y no creemos, no lo pensamos. Y aún aquellos que nos miran de lejos están viendo nuestro actuar y nuestro caminar. Un ejemplo de esto, les cuento que hay una hermana de la congregación que trabaja en el centro de San José y ella debe de caminar por lugares un poco feos, por decir así, calles que están un poco abandonadas, que tienen habitantes de calle, que hay alto nivel de criminalidad y ella camina ese trayecto como menos de 1 kilómetro desde su parada de bus hacia ese lugar, a su centro de trabajo y bueno, ella testifica que ella siempre se ha encomendado a Dios y el Señor la ha puesto que en ese trayecto que ella recorre de ida y de venida, porque lo hace a pie, que ella vaya orando por esos habitantes de calle, que vaya orando por esas personas que tienen ciertos problemas, ¿verdad? Antisociales, vamos a decir.
Y bueno, ella lo hace. Y ha testificado que una y otra vez el Señor la ha protegido. Y de uno de los testimonios que ella da es que una compañera de trabajo se acerca y le dice, mira, quiero enseñarte esta foto. Y donde ella ve la foto lo que presenta es la calle por la que transita esta hermana, y la hermana va caminando, va de espaldas. Entonces la compañera de trabajo le dice, ¿sabes que la policía te da acompañamiento mientras tú caminas por esas calles? Mira, aquí me han mandado un reporte de alguien que a la distancia mira tu caminar hacia el lugar de trabajo mientras pasas por esa zona. ¡Wow! O sea, ella se encomienda al Señor y el Señor cuida de ella, manda a alguien que ni siquiera ella conoce para que vigile, y alguien de autoridad. ¿Y qué ha pasado en los testimonios que ella ha contado? Cuando dos indigentes se han puesto a pelear y a pegarse entre sí, y solo el Señor la ha librado de que alguno de esos palos o esos golpes caiga sobre ella al transitar por la acera. ¿Qué ha pasado cuando algún antisocial ha cruzado la calle y ha tratado tal vez de abordarla, pero no ha podido porque él sí, pendiente de todos los movimientos, se ha dado cuenta que hay alguien que la vigila? Y cuando no ha estado esa autoridad policíaca vigilando, está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en nuestra área de influencia? ¿Cómo somos luz aún de aquellos que ni siquiera sabemos que nos están observando? ¿Qué sería si ella tiene un mal proceder, un desprecio, una mala palabra, una mala conducta? Realmente hemos de ser fieles en nuestra área de influencia. Y este testimonio muy poderoso realmente es un referente para cada uno de nosotros. El cuarto dice, los líderes avanzan a través de sus hijos espirituales. Qué lindo cuando vienen testimonios de toda esta formación que el Señor nos ha estado trayendo, de todo esto que el Señor nos ha estado hablando, y hay reportes, me estoy activando, el Señor me está hablando, he puesto en práctica la palabra, estoy creciendo, estoy ministrando, el Señor me ha abierto puertas. O tan solo he entendido que tengo un propósito en esta vida, que no soy menos importante, que tengo mucho por hacer. Qué bendición es entonces, porque uno como instrumento de Dios se siente fortalecido y dice, Señor, está haciendo esto que valga la pena. Estoy viendo, Señor, el fruto del esfuerzo, el fruto del trabajo, de las horas que se invierten para estudiar, de las horas que se invierten para grabar, de las horas que se invierten para editar o para subir la información a las plataformas. Y entonces nos sentimos sumamente agradecidos con el Señor y nos sentimos amplios. Y entonces volvemos al punto número 1 de Pablo, donde decía, jactarse solamente el cumplimiento de la tarea divina designada. Claro que sí. Entonces entendamos jactarse como, me siento feliz, quiero que sepan que esta ovejita, esta persona está conquistando, está avanzando, está creyendo, está haciendo. Qué bonito. Y buscando para entender sobre la definición que da la Real Academia actualmente sobre jactarse. Puede ser moverse, agitarse, o también alabarse con fundamento. La Real Academia está diciendo que también puede ser sin fundamento, pero también puede ser con fundamento. Entonces entendamos que es algo que se hace en demasía, y ahí es cuando venimos ante la presencia del Señor y adoramos y adoramos y alabamos y nos regocijamos y le decimos al Señor, porque tú eres fiel, porque tú has hecho maravillas, porque tú, Señor, miras nuestra condición, nuestra sencillez, y aún así nos has llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es ese movimiento, esa algarabía, esa alegría. Cristo se ha puesto en alto. Lo hicimos, Señor, lo hicimos. Lo hicimos para tu honra, lo hicimos para tu gloria. Se hace exaltado. Por eso la alabanza, la adoración no para. Por eso se mantiene, por eso la levantamos hacia Él. ¿Por qué? Porque estamos felices, estamos plenos, estamos dichosos, estamos convencidos en todo lo que el Señor ha hecho y cómo Él es fiel y cómo Él respalda. Uy, qué alegría. Pablo deja claro en su misión. Vamos a buscar Corintios 10. Creo que es primera, perdón, no puse la cita bien. Denme un momentito para ver. Corintios. Vamos a ver si es 10:16. Dice, perdón, es segunda de Corintios. Estoy confundida aquí. Es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:16. Dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Ven cómo se da cuenta, cómo nos damos cuenta que esto está relacionado con lo que acabamos de decir? ¿Quién recibe toda la honra? ¿Quién recibe toda la gloria? ¿El jactarse de qué? De Dios. Es Él, de sus triunfos. No es de mí, sino decir yo obediente, sí, gloria a Dios, obediente. Lo digo para mí, lo cuento con testimonio, con humildad, pero me jacto de Dios, que es el que ha preparado todo. En Nueva Versión Internacional dice, para poder predicar las buenas noticias más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por nosotros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Y esto es cuando la palabra nos dice que nosotros somos cartas abiertas, que nosotros vamos a ser leídos y que otros nos van a poder ver. Entonces, dentro de la estrategia misionera del apóstol Pablo, dentro de los principios prácticos, vamos a rescatar dos para ir concluyendo. Uno es, no limitaría su ministerio. O sea, va a predicar el evangelio más allá de sus regiones. O sea, va motivado, orando, preguntando, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero yo voy. Yo sigo conquistando, voy en fe. Tomado de la mano del Señor y orando. Y número 2, no invadiría las tareas ministeriales de otros, sino honraría y afirmaría la tarea ajena dentro de su esfera de influencia. O sea, sin echarnos flores por lo que hizo el otro. Saber que si alguien ya puso una semillita, si alguien hizo un trabajo previo, bueno, nos corresponde en esta oportunidad poner más fundamento, venir a poner nuestro aporte. Va a ser por un tiempo determinado, va a ser por un largo tiempo. Ok, lo vamos a hacer, pero honrando a aquellos también que previamente pasaron por esa área de influencia y que fueron instrumentos de bendición del Padre Celestial. Es vital, hermanos, entonces que nosotros manifestemos los dones espirituales al adquirir comprensión con respecto a los límites que tenemos espirituales, de manera de que no provoquemos guerras en el mundo espiritual innecesarias, pero también tener ese reconocimiento del trabajo que hicieron nuestros hermanos, y en todo, en lo que hagan ellos, en lo que he hecho yo, en lo que ha hecho usted, poner a Cristo en alto.
Si nosotros, porque esto es como un cierre, si nosotros actuamos con exceso de autoridad y de influencia territorial, vamos a traer tiempos de guerra, tiempos de dificultades, que tal vez no es el propósito del Señor, sino que tenemos que entender cuál es la medida perfecta, qué es lo que Él quiere, hasta qué punto trabajamos. Porque hay personas que toman una obra, un proyecto, un trabajo y lo quieren llevar hasta final. Pero hemos de entender dentro de nuestras áreas de influencia si ya hubo uno antes, un predecesor, si estamos nosotros y vendrá otro posterior. Y ese otro es el que va a ver cumplida la misión, la encomienda. Me provoca que leamos en 1 Corintios 3, versos 6 y 9. Creo que es importante para dejar en claro esta idea de este momento. Y Pablo está diciendo, 1 Corintios 3, del 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué lindo, ¿ah? Lindísimo. Nosotros somos canales escogidos por Dios para la comunicación divina de su sabiduría multifacética. O sea, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene toda la tierra como esfera de influencia. Mas, sin embargo, tenemos la responsabilidad de anunciarla a todas las naciones y llevar a cabo también los trabajos especiales, específicos, de acuerdo a la voluntad del Señor. Hasta aquí completamos entonces este capítulo 11. Damos honra y gloria al Señor por su palabra y oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias por hablarnos del ascenso que podemos tener. Gracias, Señor, por entender que tú eres el que envías, el que capacitas y que toda la tierra, Señor, te pertenece. Y así, Señor, el mandato es ir a todo el mundo. Y también hemos de reconocer los destacamientos que tú haces de acuerdo a tu voluntad. Y cada uno de nosotros entender, Señor, que nuestro tiempo en cada trabajo es acorde a tu voluntad. Puede que iniciemos algo y tú nos pases a otra cosa y vengan otros a seguirlo haciendo y completarlo. O pueden que vayan en varias facetas, en varios pasos. El punto es que en tu multifacética forma de manifestarte por medio de tu Espíritu Santo, nos guías, nos sustentas, nos orientas, nos consolidas, haces mentoraje, nos infundes valor, fuerza, capacidad, sabiduría, estrategia y bueno, todo lo que se contiene en tus 7 espíritus y más. Damos gracias por eso. Estamos atentos al llamado, estamos atentos a hacer tu voluntad, a cumplir con tu gran comisión en ese metro cuadrado o en esa área que tú nos has adjudicado. Y si es en todo el mundo, pues vamos a todo el mundo para tu honra y para tu gloria. Vamos a las naciones, porque tú eres, Señor, el que nos llevas de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Yo bendigo tu pueblo, bendigo cada uno de mis hermanos, los ministerios, los dones, los talentos, la inteligencia y la sabiduría que brotan de ti. Y gracias porque tú eres el que nos llevas adelante, nos llevas a puerto seguro. Se cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Dejamos en claro, Señor, entendiendo que no vamos a limitar lo que tú has puesto en nosotros, al tampoco obstaculizar el trabajo que tú has puesto a otros a hacer, sino que unos y otros, como un gran engranaje, confluimos. Por eso hablamos de consiervos, porque aquí el que es puesto en alto en todo momento y en todo lugar eres tú. A ti sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo, hermanos, los amo y los invito para que la próxima semana estemos juntos otra vez
y vamos a hacer una revisión más profunda sobre la función de la profecía, los 3 ejes básicos en los cuales la pesamos. Dios me los bendiga. Que pasen muy bien.